Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de chismes, intrigas y pasiu superíndice 3N proveniente directamente del Corazón superíndice 3N de Estambul. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en un tema tan espinoso como irresistible: las suegras metiches, los nulos amorosos explosivos y los dilemas sentimentales que nos hacen gritarle a la pantalla como si estuviu copyright Ramos en el Gran Bazar. Su amigos muos han escuchado bien. Hoy diseccionaremos la vida amorosa de Kerem Bürsin, o mejor dicho, la percepción superíndice 3N pública de su vida amorosa, y el fantasma siempre presente de la influencia de su madre, la elegante Seumas Oraiden Bürsin, en sus elecciones sentimentales. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿existe realmente una novia preferida, a los ojos de la matriarca Bürsin? ¿Es esto un culebru superíndice 3N digno de la mejor producción superíndice 3N de IJAP? Y por si fuera poco, nos adentraremos en el terreno pantanoso de esa tercera en discordia, que, cual villana de telenovela, se empeu más menos a ensembrar la discordia y el caos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y especulaciones, permítame recordarles la importancia vital de su apoyo. Si disfrutan de estos vídeos cargados de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades fascinantes sobre el universo de las series turcas, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sus likes, comentarios y suscripciones son el combustible que mantiene viva esta pasión superíndice 3N turca. Ahora hay dos bacalm. Vamos a desentrar más menos a este misterio. Para entender la magnitud de este drama, es fundamental contextualizar la figura de Kerem Bürsin. Este galu de ojos penetrantes y sonrisa irresistible se ha convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 global. Su talento actoral, su carisma arrollador y, seamos honestos, su innegable atractivo físico lo han catapultado al Olimpo de las estrellas turcas. Y como ocurre con todas las celebridades de su calibre, su vida personal se convierte en un tema de interu copyright ese público, diseccionado hasta el último detalle. Pero, ¿por qué copyright centrarse en la madre de Kerem? La respuesta reside en el hecho de que Aiden Bürsin es una figura constante y visible en la vida de su hijo. Se le ve a menudo acompau más menos su condiéresis, dolo en eventos públicos, apoyándolo en sus proyectos profesionales y, en general, mostrándose como una madre orgullosa y dedicada. Y aquí es donde la imaginación superíndice 3N colectiva comienza a volar. Como sucede con muchas madres, se presume que tiene una opinión superíndice 3N muy definida sobre las mujeres que comparten la vida de su hijo. De esta presunción superíndice 3N nacen los rumores, las especulaciones y los debates apasionados en redes sociales. Para ilustrar mejor esta dinámica, recurriremos a algunos ejemplos de series turcas donde la figura de la suegra, para bien o para mal, juega un papel determinante y donde los nulos amorosos son el plato fuerte de la trama. Comencemos con un clásico imperdible, una joya del drama turco que seguramente ha robado el sueño más menos o a muchos de ustedes. Copyright culpa tiene Fatma Gül. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Beren Saat y el carismático Engin Akyürek, nos sumerge en la dolorosa historia de Fatma Gül, una joven que sufre una agresión superíndice 3N sexual brutal y que, para evitar el escándalo y el ostracismo social, se ve obligada a contraer matrimonio con uno de sus agresores, el atormentado Kerim. En este contexto de dolor y humillación superíndice 3N, la figura de la suegra de Fatma Gül, Merim, interpretada con maestría por Sumru Yabrukuk, se erige como un faro de esperanza y comprensión superíndice 3N. Merim no solo se convierte en una figura maternal para Fatma Gül, brindándole consuelo y apoyo incondicional, sino que también copyright N la defiende con uñas y dientes contra las presiones implacables de la sociedad y los prejuicios de su propia familia. Es un ejemplo conmovedor de suegra comprensiva y protectora, un modelo a seguir que, lamentablemente, no siempre encontramos en la vida real ni en la ficción superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright mencionamos esta serie en el contexto de Kerem Bürsin? Porque en las relaciones sentimentales del galu N turco existe una expectativa implícita, alimentada por los fans y la prensa, de que la figura femenina sea no solo aceptada, sino también copyright N protegida y valorada por su entorno familiar. Y en esta dinámica, la madre, como figura matriarcal, adquiere una relevancia especial. La pregunta que todos se hacen es: ¿será la elegida digna del amor y la aprobación superíndice 3N de la Seumas Oraiden? Ahora demos un giro radical y adentro copyright monos en el terreno de las suegras, digamos.
Desafiantes. Hablemos de la IQ superíndice 3 Nika ***, Amor Eterno ***, protagonizada por el apuesto Burak Uzu Párrafo y Bit, y la encantadora Nesliana Tagul. Esta serie, un drama romántico de proporciones ucondiéresis copyright picas, nos narra la historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, un amor que se ve truncado por las ambiciones desmedidas de sus familias y por la aparición superíndice 3N de Emir, un hombre poderoso, obsesivo y dispuesto a todo para conquistar a Nihan. En Amor Eterno, la madre de Emir, Muigan, es un personaje digno de estudio. Una mujer froa, calculadora y manipuladora que hará lo que sea necesario para mantener a su hijo en el poder y protegerlo de cualquier amenaza a su posición superíndice 3N social y econu superíndice 3 Mika. Para Muigan, Nihan no es mu-s que un trofeo, un elemento mu-s en el juego de poder de su hijo. Una suegra controladora, inflexible y capaz de las mayores atrocidades. Un auto-copyright-tico dolor de cabeza para cualquier nuera. ¿CEU superíndice 3 Mo se relaciona esta trama con la vida de Kerem Bürsin? No estamos sugiriendo, ni mucho menos, que la seu más menos hora Iden Bürsin sea una villana maquiabu copyright-lica como Muigan. Sin embargo, podemos observar CEU superíndice 3 Mo la presiu superíndice 3N familiar, las expectativas sociales y las dinámicas de poder pueden influir significativamente en las relaciones sentimentales de una persona, especialmente cuando se trata de una figura pública constantemente expuesta al escrutinio mediático. Ahora abordemos el tema de la tercera en discordia. En muchas series turcas, este personaje cumple la función superíndice 3N de catalizador del drama, un elemento perturbador que llega para poner a prueba la solidez de la relación superíndice 3N principal y generar conflictos de todo tipo. Un claro ejemplo lo encontramos en la divertida comedia romántica ***, Anlamaz ***, protagonizada por la bella Anderu Parrafoel y el Galu, N. Burak Deniz. Aunque la trama central se centra en el tierno romance entre Hayat y Murat, la irrupción superíndice 3N de Didem, una exnovia sofisticada y ambiciosa de Murat, siembra la duda, los celos y la inseguridad en la relación superíndice 3N. Didem es una mujer hermosa, exitosa y acostumbrada a conseguir lo que quiere, y no es dispuesta a renunciar a Murat fácilmente. Utilizar todas sus armas de seducción superíndice 3N para reconquistarlo, convirtió copyright-dose en una amenaza constante para la felicidad de Hayat. En el caso de Kerem Bürsin, la tercera en discordia podrá ser, teu superíndice 3 ricamente, cualquier mujer que se cruce en su camino y que despierte la maquinaria de rumores y especulaciones sobre un posible romance. La atención superíndice 3N mediática que rodea a Kerem es tan intensa que cualquier gesto, mirada o encuentro fortuito puede ser interpretado como una señal de algo mu-s. La imaginación superíndice 3N de los fans no tiene límites. Pero volviendo al tema central de este análisis, la figura de la madre de Kerem, es crucial recordar que todo lo que se dice y se comenta son meras especulaciones. No existen pruebas irrefutables de que la seu más menos hora Iden Bürsin ejerza una influencia determinante en las relaciones de su hijo. Es muy posible que simplemente sea una madre preocupada por la felicidad de Kerem y que desee lo mejor para ucondiéresis copyright L. Una madre que, como cualquier otra, tiene sus propias opiniones y preferencias, pero que respeta la libertad de elección superíndice 3N de su hijo. Sin embargo, la percepción superíndice 3N pública y la presión superíndice 3N mediática pueden ser abrumadoras. Y en el fascinante universo de las telenovelas turcas, la figura de la suegra entrometida, ya sea como aliada o como antagonista, es un clásico que siempre genera debate y despierta la curiosidad del público. Para ofrecerles una perspectiva MUD-S completa, analicemos algunas series MUD-S recientes que exploran temas de familia y relaciones desde ucondiéresis nulos innovadores, familia, protagonizada por dos gigantes de la actuación superíndice 3N turca, Quantatürk y Serini y Sarkaya. Esta serie, un drama psicológico superíndice 3 jico cargado de suspense, nos sumerge en las complejas dinámicas de una familia adinerada y disfuncional, exponiendo sus secretos ocultos, sus traumas del pasado y la forma en que estos elementos afectan las relaciones entre sus miembros. Si bien no se centra específicamente en la figura de la suegra como personaje principal, Familia nos muestra con crudeza CEU superíndice 3 Mo las expectativas familiares. Las presiones sociales y las heridas emocionales pueden influir en las decisiones amorosas de los protagonistas. En Familia vemos CEU superíndice 3 Mo Aslan, el personaje interpretado por Quantatürk,
lucha incansablemente por equilibrar sus responsabilidades familiares con su anhelo de construir una relación superíndice 3N sana y estable con Devin, interpretada magistralmente por Serini y Sarkaya. Y aunque su madre no sea una villana al estilo Muigan de Amor Eterno, su ejerce una influencia considerable en su vida y en sus decisiones, representando el peso de la tradición superíndice 3N y las expectativas familiares. Un aspecto especialmente destacable de Familia es que aborda temas delicados como la salud mental, la terapia familiar y los traumas infantiles, temas que no suelen ser explorados con tanta profundidad en las telenovelas turcas convencionales. Esto la convierte en una serie muy realista, introspectiva y capaz de generar un debate significativo en la sociedad. Y para cerrar este recorrido por las series turcas que nos ayudan a entender mejor las complejas dinámicas familiares y amorosas, no podemos dejar de mencionar ***Yarg***. Otra producción superíndice 3N turca que ha conquistado al público con su trama trepidante, sus giros inesperados y sus personajes multidimensionales. Si bien no se enfoca directamente en la figura de la suegra, Yarg nos sumerge en las profundidades de las relaciones familiares disfuncionales y nos muestra CEU superíndice 3 muestras pueden influir en las decisiones y el destino de los personajes. La serie, protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, nos presenta la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal íntegro y una abogada audaz que se ven obligados a trabajar juntos en un intrincado caso de asesinato que cambiará sus vidas para siempre. Lo fascinante de Yarg es que revela CEU superíndice 3 los traumas del pasado, las heridas emocionales no resueltas y las dinámicas familiares tóxicas pueden afectar la capacidad de los personajes para confiar en los demás, establecer vínculos sanos y construir relaciones duraderas. Es una serie que te mantiene al borde del asiento con cada episodio y que te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, pero también copyright N sobre sus posibles peligros y limitaciones. En resumen, el debate en torno a la madre de Kerem Bürsin y sus supuestas preferencias amorosas es un reflejo de las dinámicas complejas y fascinantes que vemos representadas en muchas series turcas: suegras entrometidas, triángulos amorosos explosivos, presiones familiares asfixiantes y dilemas sentimentales que nos hacen cuestionar nuestras propias relaciones. Si bien no podemos afirmar con certeza que copyright hay de verdad en los rumores que circulan sobre la vida personal de Kerem, podemos analizar CEU superíndice 3 estos temas se representan en la ficción superíndice 3N y CEU superíndice 3 nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Es fundamental recordar que la vida de las celebridades siempre es sujeta a la especulación superíndice 3N y al escrutinio público. Y en el caso de Kerem Bürsin, su inmensa popularidad y su innegable atractivo físico lo convierten en un blanco fácil para la prensa rosa y los tabloides sensacionalistas. Pero al final del día lo más importante es que Kerem sea feliz y que tome sus propias decisiones, independientemente de lo que diga su madre, la prensa o los fans. Su felicidad es lo único que realmente importa. Y con esta reflexión superíndice 3N llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las suegras entrometidas, los triángulos amorosos y las presiones familiares en las series turcas. Como pueden ver, el drama nunca falta en el universo turco. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la madre de Kerem tiene alguna influencia en sus relaciones sentimentales? ¿CEU es su serie turca favorita con una suegra entrometida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les gustó superíndice 3 du copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Gule gule. Hasta la superíndice 3 queridos fans del drama turco.